Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Hebreos capítulo 7, versículo 26. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Vamos a exponer de lo que es el sacerdocio. Se está hablando de lo que es la hostia, el poder de la hostia, la transustanciación, pero hay algo básico que es el sacerdocio. O sea, ¿en qué se basa el catolicismo romano? Es decir, que la hostia tiene el poder para quitar el pecado, para perdonar el pecado, para sacar el pecado del hombre por medio de consumirlo. Por supuesto que ellos no beben el vino, porque el Señor dijo, el que come mi carne come verdadera comida, y el que bebe mi sangre bebe verdadera bebida, como dice allí en 6:35. O sea, es la carne y la sangre. O sea, y el católico no le dan al vino, o sea que lo están estafando de todas maneras. Lo estafan vendiéndole algo que no existe, como es la hostia, como le venden un dios, así como venden sus muñecos de yeso, así le venden la hostia. La hostia no es otra cosa que otro dios, que tiene la capacidad de perdonar pecados. Eso es ser otro dios, tener el atributo incomunicable de Dios de perdonar un pecado. Si usted considera que la hostia tiene el poder para quitar un pecado, usted está transformando a la hostia en otro dios, en un dios ajeno, en un dios extraño. Es lo que dice la misma palabra de Dios. No te harás imagen, ni esculturas, para venerarlas, para honrarlas. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la misma palabra de Dios allí en Éxodo 20. Entonces, ¿por qué tocamos el tema del sacerdocio? Porque el sacerdocio católico no existe. No existe porque hay un solo sacerdocio para el perdón de los pecados, y ese es el sacerdocio de Cristo. Cristo es el que quita el pecado, lo dijo el mismo Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si ellos creen que un pedazo de pan o una galleta o una hostia puede quitar el pecado del hombre, eso es idolatría. Entonces, ¿cómo viene la sucesión de esta idolatría? Ellos creen que Cristo, en la cena del Señor, allí en la última cena donde estaba Jesús celebrando la Pascua con los discípulos, Jesucristo creó otro Dios. Eso es lo que cree el catolicismo romano, que Dios en sus sacramentos Dios ha creado diversos dioses. Eso es el paganismo, esa es la idolatría. Ellos dicen que Dios creó un Dios, o sea, un pedazo de pan le dio los atributos de él mismo. O sea que en la tierra hay muchos dioses, por eso es el politeísmo. O sea, politeísta significa que tienen muchos dioses, por eso son paganos. El catolicismo nunca fue, no es, ni será jamás la iglesia de Cristo. Eso, el problema con los reformados, con los protestantes, es que ellos creen que la iglesia católica se ha desviado. Ese es el engaño. El protestantismo, lo que son los reformados católicos, que ahí abarca toda esa pelota de calvinista, presbiteriano, luterano, wesleyano, toda esa caterva de gente, creen que el catolicismo romano es verdadero, solamente que se ha desviado. Ese es el punto. Y esa es por donde los agarran los católicos, porque si no, no hay manera de discutir con la verdad. El católico discute que usted tiene la verdad. Usted dice el cielo es celeste, y sabe que el cielo es celeste. Todos sabemos que el cielo es celeste. Pero el católico cree que el cielo es verde y discute que el cielo es verde, y el cielo es verde, y el cielo es verde. Y está en esa necedad.
Así es el idólatra, así es el fanático. El fanático cuando se lo descubre y se lo hace quedar como un tonto, porque el fanático cuando se da cuenta que está en el error, no es que recapacita el fanático. El idólatra no recapacita el idólatra. El que es enemigo de Cristo, por eso hablamos del anticristo, son anticristos. O sea, no quieren reconocer a Cristo, lo dijo el Señor en su palabra. El que cree ha pasado de muerte a vida, pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado. O sea, el punto es rehusar creer. O sea, se le muestra la verdad. Es como sacar, como dijimos, lo del cielo. Una discusión adentro de una casa, yo digo el cielo es celeste y la otra persona dice no, el cielo es verde. Bueno, para dilucidar o para llegar a la verdad, vamos a salir afuera a ver si el cielo es celeste o el cielo es verde. Entonces salimos afuera y vemos que el cielo es celeste. Entonces la persona, no, pero míralo bien, dice, no ve que es verde también es verde, o puede ser verde, y ya empieza con sus sofismas y todas las cosas que hacen esta gente, los católicos. Se empeñan en defender su idolatría o su creencia o su opinión, su religión, sus dioses ajenos, porque ellos creen que el cielo verde los salva a ellos. Creer que el cielo es verde a ellos los salva. Y eso no lo quieren soltar a eso, no quieren soltar la religión, no quieren soltar. ¿Por qué? Porque ellos creen que su religión los salva. O sea, le han lavado la cabeza y le han hecho creer que el catolicismo romano es lo verdadero, es lo que dijimos de los protestantes, de los reformados católicos, calvinistas. Toda esta gente cree que el catolicismo es verdadero. Si usted lo analiza o se pone a conversar con esta gente, ellos creen que María es la Madre de Dios, que le dio de su sustancia, que en el pan y el vino, como en este caso que estamos hablando de la hostia, ellos creen en gran parte que es verdaderamente la carne de Cristo y el vino es la sangre de Cristo. O sea, se hacen llamar cristianos, se hacen llamar reformados o protestantes, y ellos creen que están realmente comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo, la cual es absolutamente simbólico, es algo simbólico, es un símbolo, ni está la presencia del Espíritu Santo en el pan, ni en el vino, no, es un memorial, es un recuerdo. No debemos olvidar la figura o la ilustración de la foto. Está la foto de mi pariente que no está la foto y es solamente un recuerdo, un memorial, nada más. No es que está el espíritu de mi pariente ahí o cosas extrañas. Cada vez que traemos la foto de mi tío o de la persona que no es que está en otro lugar. No es que está muerta, no estamos hablando de difunto, estamos hablando de una persona o de un pariente que está en otro lugar que prometió que iba a volver. Y nos quedamos con una foto de él, de ese pariente que va a volver. Está vivo, pero va a volver. No está presente, pero va a volver. Lo dice la misma palabra, hasta que yo vuelva, dijo el Señor. ¿Qué quiere decir cuando hasta que yo vuelva? O hasta que vuelva el Señor. Que no está presente ni en el pan ni en el vino, que son simplemente símbolos. Que es como una fotografía. Usted ve la fotografía de su pariente y recuerda que va a volver un día. Pero ahí no está ni el espíritu, ni nada de esas cosas extrañas, ni que usted pone la foto de su pariente sobre los enfermos y se sanan, todas esas cosas, esos fetiches que se hacen. O se hace también en el mundo cristiano también. Hasta Gigi Ávila decía que comiendo el pan la gente se sanaba. Esos son fetiches, son cosas de cosas ocultas, cosas oscuras. El pan es pan y el vino es vino, punto. Eso es todo, no hay más nada. Y está el punto de la transustanciación, que el cura dice que ni siquiera existen los curas. No existe el catolicismo romano, no existe solamente en la imaginación del católico. Por eso el Señor le va a decir, no los conozco, ¿quiénes son? Porque los ángeles le van a decir a Dios en aquel día del juicio, ahí vienen los católicos, y Dios va a decir, pero no sé quiénes son los católicos. No los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad, les va a decir el Señor, no los conozco. ¿Por qué no los conoce? Porque no creen. Al no creer, el Señor no nos conoce, porque dice la misma palabra en 2:19 de Timoteo, que el Señor, el fundamento del Señor está firme. Y tiene este sello. El Señor conoce a los suyos, y aparte se iniquida todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
O sea, Él conoce a los salvados, se puede decir, ¿no? Él conoce a los salvados, pero a los que no creen no los conoce el Señor, no sabe quiénes son. Entonces, el catolicismo no existe, existe en su imaginación. Y ellos dicen, pero ¿cómo? Me hacían un comentario una vez, ¿cómo que no existe? Si nosotros lo podemos ver, un comentario en mi canal, aquí en el canal. ¿Cómo que no existe si lo podemos ver? Pero claro, es como que yo le digo, María está muerta. Dice, no, no está muerta, si yo la vi hoy en la misa, la vi a María, dice. Ah, una estatua, vi una estatua. Eso es la idolatría. El catolicismo, por supuesto, porque eso vive en su imaginación. O sea, ver una estatua de María y decir que esa es María, eso está en su imaginación. Es solamente un pedazo de piedra con la forma de una mujer, pero no es María. María está muerta. Un día Dios la va a resucitar y le va a dar los galardones, los premios, la honra que cada uno, ¿no es cierto? Porque de acuerdo, por eso dice la palabra, que seremos juzgados conforme a nuestras obras. Tanto los impíos, o sea, los que no creen, van a ser juzgados, y los cristianos también van a ser juzgados en el tribunal de Cristo, pero no para condenación, sino para premios o negación. Ya lo hablé en otro video. Si alguno no hace la voluntad de Dios siendo salvo, se recibirá la negación del Señor, porque el Señor dijo, si alguno me niega en esta tierra, yo lo negaré delante de mi Padre, diciendo que no va a recibir premio. Ese es el punto. Por eso hay tanta confusión en el cristianismo y por eso debemos ir a las Escrituras. Debemos estudiar las Escrituras, analizar los textos. Hay buenos maestros de la palabra que nos enseñan, porque todo ministerio, todo maestro verdadero es un ministerio que ha pasado por muchos pulimientos, hasta que, bueno, llega a es lo que se puede decir, si se puede decir una madurez, una perfección, porque esto lleva muchísimo tiempo, es como pulir algo, pulir, hasta que se llega a una madurez con respecto a la interpretación de las Escrituras. Queremos decir que todos los ministerios, por supuesto, tienen un punto flojo, porque somos humanos, todos somos humanos, y la única perfección, la interpretación exacta, sin ni un milímetro de equivocación, está en las Escrituras. Por eso son los apóstoles, los testigos. Nosotros aprendemos de los testigos. Como dijimos, la doctrina está en las Escrituras, no está fuera. O sea, los testigos son los que tienen la verdad. Por eso los apóstoles decían, Pablo mismo le decía a Festo, le decía, pero estás loco, Pablo, estás loco, has perdido la cabeza de tanta lectura. Y Pablo le dijo, no, yo no estoy loco, yo hablo palabras de verdad y de cordura, le dijo. Yo no estoy loco, le dijo. Los apóstoles tenían el testimonio verdadero, son los testigos verdaderos. Es como dijimos lo del accidente. Hay un accidente y hay 10 personas que vieron el accidente y el resto del mundo no los vio. Entonces, toda la verdad está en esas 10 personas y por supuesto que esas personas van a decir la verdad. Nadie se va a empezar a inventar nada. O sea, aquí está el certificado de que los apóstoles no se inventaron nada, simplemente testifican lo que vieron y oyeron. Eso es todo. Dice aquí en Hechos capítulo 22, versículo 12, donde Pablo está relatando su conversión, dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. O sea, acá estamos viendo un testigo. ¿Quién pudo? O sea, Ananías le estaba profetizando lo que le iba a pasar a Pablo o a Saulo de Tarso, donde él recibió la vista a través de la imposición de manos de Ananías. Entonces le dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad.
era un apóstol, un testigo, una persona que recibe de primera mano directamente de Dios la verdad. Por eso los apóstoles decían, nosotros tenemos la verdad. Por eso Jesús dijo allí en Juan 17, por medio de estos hombres, o sea, los apóstoles, el mundo va a conocer la salvación. El mundo será salvo por medio de estos hombres, como dijimos, de estos 10 testigos, para poner un número, algo hipotético, o como una ilustración de un accidente que ha ocurrido. Esos 10 testigos son 10 testigos veraces que cuentan, bueno, aquí Pablo, Pedro, Pablo, Pedro, Juan, todos los testigos, o sea, los apóstoles, ellos vieron de primera mano a Dios, al Dios encarnado, a Jesucristo, al Hijo de Dios encarnado. Entonces pudieron verlo, pudieron tocarlo. Entonces esos son testigos, los cuales después de eso no hay más nada. Por eso, fuera de esos 10 testigos, como dijimos, el accidente y hay 10 testigos, el resto del mundo nadie vio nada. Todo el mundo depende de lo que hablan esos 10 testigos. Así es el asunto, así es el punto. Nosotros, como humanidad, dependemos o dependíamos antes de conocer a Cristo, o seguimos dependiendo para el conocimiento del Hijo de Dios, de los apóstoles, del testimonio de los apóstoles, porque ellos vieron directamente. Por eso le dice, te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Quiénes conocen la voluntad de Dios? Los apóstoles, en este caso Pablo. Entonces nosotros podemos a través de ellos ver si la hostia es verdadera o si la hostia es falsa, si existe el sacerdocio católico o si no existe. Y la transubstanciación es un fraude, es una estafa a los pobres católicos que no están en plena ignorancia, en plena oscuridad, creyendo todas estas mentiras. Entonces dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Quiénes son los que conocen la voluntad de Dios? Los apóstoles. En este caso Pablo, que dice que él fue constituido predicador, maestro y apóstol a los gentiles. Entonces, dice, para que conozcas su voluntad y veas al justo, y veas, conozcas su voluntad y veas. Es los 10 testigos de la ilustración que ellos vieron. O sea, alguno va a contar, por ahí alguno estaba más a la derecha, más a la izquierda, uno en el medio, otro más atrás, pero todos vieron, los 10 testigos, lo que pasó en ese accidente. Todos van a contar la verdad. Y toda la humanidad o todo el mundo depende de lo que hablan ellos, de estos 10 testigos que nosotros estamos aquí en la ilustración, de que vieron un accidente. Entonces todos dependemos de lo que ellos digan para saber la verdad. Acá es lo mismo, nosotros para saber la verdad, para saber si la hostia es algo verdadero o es algo falso, es por medio de las escrituras, por medio de los testigos, por medio de los apóstoles. Los apóstoles nunca enseñaron lo que enseña el catolicismo romano. Por eso Pablo habla de un evangelio diferente. Creer que hay otro Dios llamado hostia es un evangelio diferente. Porque lo que creen los católicos es que Jesucristo creó otro Dios, dándole al pan los atributos incomunicables de perdón de pecados. Y el vino, que no lo toman los pobres católicos, no toman el vino, ni siquiera eso, es una estafa. Es como dijimos, comprar un auto y le dan la mitad del auto y le dicen, pague el auto completo, pero le damos la mitad del auto. O sea, es una burla. El catolicismo no es otra cosa que una burla al cristianismo, es una burla a Cristo. Entonces dice, al Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, lo veas. ¿Qué quiere decir? Testigo, aquel que ve de primera mano lo que ha sucedido. Yo, ¿cómo hago para conocer a Cristo? Aprendiendo de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo lo vio. Yo no lo vi. Yo creo a la exposición de Pablo, a lo que escribe Pablo, porque Pablo dijo, yo les anuncié el verdadero evangelio, les anuncio al verdadero a Cristo. Dice, para que veas al justo y oiga la voz de su boca. Y oiga la voz de su boca. Él es el testigo. Pablo es testigo. Juan es testigo. Pedro es testigo. De ellos tenemos que aprender. Más nadie, no hay más testigos.
Es la ilustración de las 10 personas que vieron el accidente. Fuera de ellos no hay nadie. Solo Dios vio lo que pasó y nada más. Y esas 10 personas. Y toda la humanidad depende de la información de esas 10 personas que vieron el accidente. En este caso es igual. Nosotros dependemos de los apóstoles, de la doctrina de los apóstoles. Dicen los católicos en su idolatría que María dictó doctrina. No fue ordenada para dictar doctrina. Es como no fue dictada, no fue ordenada, para dictar doctrina. Aparte, Cristo le dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos sino los que hacen la voluntad de mi Padre? Y señaló a los discípulos. Y prácticamente le dio la espalda a María y a sus hermanos. ¿Qué quiere decir? Que María no estaba en capacidad ni fue nombrada. Es como un tío que le enseña a sumar a su sobrinito después de clase, digamos. Es una persona que habló, pero que no es maestra. Un tío no es maestro, digamos, no es un maestro. Un tío se puede equivocar, pero es una ilustración simplemente. María era, como se puede decir, con respecto a la doctrina o hablar de Cristo, con todo el respeto que merece, María era una más del montón, porque los que fueron ordenados para dictar doctrina y escribir en las Escrituras fueron los apóstoles. Por eso dice: para que veas al justo y oigas su voz, porque serás testigo suyo a todos los hombres. A todos los hombres, de lo que has visto y oído. Lo que has visto y lo que has oído. Testigo. Entonces nosotros dependemos para la doctrina si la transubstanciación existe o no existe, ¿no? Eso no tenemos que ir a filósofos como hacen estos católicos, como hace Alarcón, que trajo un muchacho filósofo, habló cada barbaridad de una persona que no está bien de la cabeza, diciendo que el pan... Bueno, todas las barbaridades que se dicen con respecto a la hostia. O sea, ellos creen que Cristo creó un Dios, creó otro Dios. Eso es lo que ellos creen. Por eso el mismo apóstol Pablo dijo: hay un solo Dios verdadero, hay un solo Dios. Nosotros estamos en el verdadero, dijo Juan. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Todo lo demás, todo lo que le dan los atributos incomunicables de Dios de perdonar pecados, como por ejemplo la galleta romana o la hostia, o la galleta inmaculada o la galleta consagrada, y ese es el punto, la consagración. ¿Quién la consagra? La consagran sacerdotes que no existen. Después dice: hay una transubstanciación, pero si el pan sigue siendo pan, sigue teniendo olor a pan, sigue sabiendo a pan, tiene la forma de un pan, ¿qué es? Es un pan, tiene 4 patas, una cola y ladra. ¿Qué es? Un perro, no es un elefante. Pero le hacen creer al católico que tiene 4 patas, tiene cola, ladra, le hacen creer que es un elefante. Y hay que ser idólatra para creer que es un elefante. O hay que estar ciego. Pero si escucharon ladrar, vas a ver que no es un elefante, porque un elefante no ladra. Tocalo, vas a ver que es chiquito y un elefante es gigante. Cuando el católico se despierta y dice: voy a tocar a ver si es un elefante, y lo toca y hace y es chiquito, peludito, chiquito, y dice: voy a comprobar a ver, y ladra. ¿Qué es? Es un perro, entonces no es un elefante, me engañaron. Entonces despierta el católico y dice: no, el catolicismo es una mentira, me han mentido. Entonces dice: yo creo en Jesucristo. Cuando cree en Jesucristo se le abren los ojos. Y ve que no era un elefante, que era un perro. Entonces cuando usted cree en Jesucristo se da cuenta que el catolicismo es una mentira. Si le dicen que eso es pan, que tiene gusto a pan, huele a pan, tiene la forma de un pan, pero le dicen que es carne, lo están engañando. Aparte dicen que perdona pecados. El único que perdona pecados es Jesucristo. Primeramente, el sacerdocio, nosotros hablamos, que es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque lo dicen los apóstoles.
lo dice allí en Hebreos, lo dice la palabra de Dios. Todo lo que está en las Escrituras, todo lo que es verdadero. Por eso le dice allí en Apocalipsis, capítulo 1, vamos a ver, 1:11, dice la gloriosa palabra de Dios. Dice, perdón, 1 Juan. Vamos a leer lo que dice la palabra gloriosa de Dios con respecto a las Escrituras. Dice, y decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Dice, le manda allí Jesucristo a Juan que escriba. Entonces, al escribir Juan, no está escribiendo cualquier palabra, está escribiendo palabra de Dios. Ellos dicen, Jesucristo nunca lo mandó a los apóstoles a escribir. Aquí, en 1:11 de Apocalipsis y en todas las iglesias, escribe a la iglesia de Laodicea, escribe a la iglesia de Efeso, escribe a la iglesia de Sardis, etc. Siempre Jesucristo le está diciendo a Juan que escriba. Aparte, Juan mismo escribió allí en 20, 30 y 31 que estas palabras se escribieron para que ustedes crean. Fueron inspiradas, sí. ¿Para qué lo va a inspirar el Espíritu Santo a los apóstoles? Para que escriban. ¿Para qué lo va a inspirar? Entonces dice en 21:5, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Está hablando de las palabras que escribía Juan. 22:6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y al Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, aquí estaba diciendo a mí, cuando habla de los espíritus de los profetas, dice que Dios inspiró a los profetas para que escribieran sobre Cristo, sobre la venida de Cristo, sobre el sacrificio de Cristo. El mismo Jesucristo dijo, está escrito, cuando habló allí en camino a Emaús, le habló a los discípulos lo que estaba escrito, para que se cumpla lo que dicen las Escrituras. O sea, Jesucristo era solo Escritura, Pablo era solo Escritura, los apóstoles eran solo Escritura, Dios mismo es solo Escritura. ¿Por qué? Porque Dios, allí en el monte, le dio escrituras a Moisés, él mismo escribió. Solo escritura significa apoyarse en las escrituras, apoyarse en un documento. Es como dijimos de las dos personas, donde hay una casa y las dos personas dicen que son dueños de la casa. ¿Cuál es la diferencia de la escritura? Entonces viene la ley, viene la policía, o vienen las autoridades, vienen los jueces y dicen, bueno, está bien. Ustedes dos dicen que la casa esta, cada uno dice que es suya. Entonces, ¿qué dice el juez? Muéstreme los papeles, a ver de quién es la casa. Entonces uno de las personas saca las escrituras, saca los papeles y dice, y está a mi nombre. Bueno, listo, se terminó el conflicto. Esta casa le pertenece al hombre que tiene las escrituras y que está a su nombre. Se acabó. El que no tiene escritura no le pertenece nada. Así que son las escrituras las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Escudriña las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. No es que, por eso dijimos, Dios es solo escritura, que los profetas eran solo escritura, porque lo dice el mismo Pedro, que allí en 1:10-11 dice que los profetas escudriñaban las escrituras. O sea, ellos profetizaban, pero a la vez escudriñaban, dice diligentemente, las escrituras. Los mismos profetas eran solo escritura, y ellos mismos escribían. ¿Por qué? Porque eran solo escritura. Solo escritura significa que es el documento, es el documento que certifica que la casa es mía. O sea, usted no puede agarrar y sin documento y decir, esta casa es mía. ¿Y por qué? ¿Cómo sabemos que es tuya? Porque vos lo decís, es lo que hace el catolicismo romano. Ellos dicen, nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Y cómo sé que soy la iglesia de Cristo? Porque yo lo digo, punto. Eso es lo que hace el catolicismo romano, porque acá en las escrituras no figura el catolicismo romano. No, pero yo digo que yo soy la iglesia, dice que el catolicismo romano. Pero en las escrituras no se le encuentra. Es como el hombre que dice que la casa es de él, pero se fija en las escrituras y está a nombre de otra persona. Es una locura.
Es una de persona que no está bien de la cabeza. Entonces, ¿qué hace la persona? Pero la persona se empieza a discutir, a pelear, a debatir y a decir que la casa es de él, pero señor, acá en la escritura dice que la casa le pertenece a este señor, no a usted. Pero no, pero la casa es mía y punto. Y dice, ¿y por qué la casa es suya? Porque yo lo digo. O sea, la persona viene en una ambulancia, le pone el chaleco de fuerza, 4 enfermeros y se lo llevan. La persona no está bien. Por eso es la idolatría. Creer todas estas cosas es idolatría. Entonces, la hostia es un Dios católico, que perdona pecados. ¿Quién transformó a ese pedazo de pan en un Dios? Ellos dicen que Jesucristo, y que después los apóstoles hicieron lo mismo y dejó sus sucesores y hacen lo mismo. Esa es la falsedad. Como dice aquí, por eso dijimos que Jesucristo era solo escritura. Jesucristo se basaba en las escrituras. Es como la persona que tiene que certificar que la casa es de él. Porque si venían los judíos y le dicen, pero vos decís que sos el Mesías, pero ¿dónde dice que el Señor le dice, escudriñad las escrituras, miren los documentos, que está a mi nombre la casa? Es lo que profetizaron los profetas. Si ustedes me quieren conocer, escudriñen las escrituras, vean lo que dicen los profetas, y ustedes van a saber quién soy, dijo Cristo. ¿Por medio de qué? ¿Porque él lo decía? No, porque lo decía las escrituras. Jesús no se podía presentar y caer de la nada y decir, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Salvador del mundo. Es lo del hombre y el terreno, y la casa, el hombre y la casa, los dos hombres y la casa. Yo soy el dueño de la casa, y aquí están los documentos, acá está todo a mi nombre, es lo que dijo Cristo. Yo soy el dueño de la casa. ¿Y cómo sabemos que vos sos el dueño de la casa? Acá están los documentos, está a mi nombre. Por eso el Señor dijo, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Por eso él le dice, estas son palabras fieles y verdaderas, le dice el Señor a Juan. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Como yo sé que es palabra de Dios, porque se cumple. ¿Quién va a poder hacer, qué mente humana puede hacer la Biblia? Nadie. Es una risa cuando los católicos dicen que ellos hicieron la Biblia. Terrible, porque en ninguna parte dice que Dios le confió. Dios le confió las escrituras, le confió los mandamientos allí a Moisés, que Moisés después baja y Dios le confió las escrituras al pueblo de Israel, a los judíos, como dicen 4:1 y 2 de allí, 3:1 y 2 de Romanos, le confió las escrituras a los apóstoles. Jesús llevaba las escrituras en su corazón. Por eso decimos, Dios mismo era solo escritura. O sea, Dios se maneja por documentos. Entonces, Jesús era solo escritura, porque dice, estas son las palabras que os hablé, dice en Lucas 24:44, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, aquí así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, nosotros para saber si una doctrina es falsa o verdadera, tenemos que ir a las escrituras. Lo dijo Juan, nosotros somos los testigos. Lo dijo el mismo Ananías, le dijo a Pablo, vos vas a ser testigo. O sea, los testigos, no hay manera de conocer la verdad si no es por medio de los testigos, porque nosotros no estábamos. Nosotros no estábamos en ese lugar. Y los que estaban en ese lugar y pueden testificar que Cristo es el Hijo del Dios viviente son los apóstoles. Entonces ellos son los que pueden decir si la hostia es verdadera o es falsa, si es pan o es carne humana. Entonces, dijimos que el sacerdocio, como dice aquí en Hebreos, capítulo 7, versículo 26 en adelante, nos dice que
Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Queremos decir que hay un orden, que era el orden según Melquisedec, donde solamente cabía una persona con estos atributos, con los atributos de Dios, o sea, atributos que contrarrestaban, se puede decir, a los atributos que tenía el orden arónico, porque era un orden débil e ineficaz, o sea, era una sombra y figura de lo que iba a venir, o sea, el sacerdocio de Cristo. O sea, que Dios no puede cambiar un sacerdocio débil e ineficaz por otro también débil e ineficaz. Nunca fueron ordenados. Es una verdadera, es un circo, digamos, decir lo que es el sacerdocio católico. No fueron nombrados. En ninguna parte de la Biblia habla del sacerdocio católico. ¿Por qué? Porque es esto. Es como cambiar un auto viejo por otro más viejo, peor. Es como cambiar un auto que anda por uno que no anda. Nunca fueron ordenados, ellos nunca fueron ordenados, como dice allí en Éxodo 28, donde Dios llama a Moisés, le dice, convoca a Aarón y a sus hijos porque van a ser mis sacerdotes. O sea, está escrito. Cuando hay un ordenamiento, hay un llamamiento por medio de palabras, hay una escritura, hay algo legal que dice, Aarón y sus hijos son mis sacerdotes, es algo legal. Entonces, ese sacerdocio, el cual era débil e ineficaz, como dice, podemos leer el versículo 12 del capítulo 7, dice, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley, porque antes la ley del orden arónico era una ley que decía que eran débiles e ineficaces, o sea, débiles en el sentido que se morían. Tenía que haber cambio de ley, tenía que haber un cambio. Entonces hubo un cambio por un sacerdocio que no era débil, sino que era eterno. Y que no era ineficaz, sino que era eficaz, que quitaba el pecado del mundo. Entonces tenía que haber un cambio. O sea, el sacerdocio católico dice que ellos son eficaces y son eternos. Esa es la blasfemia, como habla el cura Toro, que dice que él es sacerdote del Dios Altísimo. Y ahí está la blasfemia diabólica de este hombre diciendo y poniéndose a esta altura, que él es eficaz y que es eterno. Y que los sacerdotes católicos, no solamente se le escuchó a Toro, se le escuchó a otros curas católicos decir que ellos son sacerdotes del Dios Altísimo, y los mismos católicos dicen que ellos son sacerdotes del Dios Altísimo. O sea que ellos son eficaces, que pueden quitar el pecado y que son eternos, que no mueren. Que son, como dijo Toro una vez, yo soy una puerta al cielo, haciéndose igual a Cristo. Ustedes observen lo diabólico que es esta gente. Están, por supuesto, que si no creen en Jesucristo están condenados. Esta gente dentro de unos años va a estar en el horno, va a estar en el lago de fuego, aunque a usted lo vea así, y van a pasar la eternidad en el lago de fuego. Es una cosa espantosa para la mente poder concebir esas cosas. Saber que un ser humano, por no creer en Jesucristo y por ser anticristo, como esta gente, como el Toro, Alarcón, Plasencia y toda esta gente que son enemigos de Dios, porque ellos niegan la palabra, porque dice, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de la tribu de la cual nadie sirvió al altar. De aquel de quien se dice esto, está hablando en forma singular, de una persona, y esa persona es Cristo, no son un grupo de sacerdotes. Porque eso ya, como dicen en el capítulo 19, dice, quita lo primero para establecer esto último, o sea, quita el orden arónico y establece el orden según Melquisedec, que es un orden eterno y eficaz, que es un orden que no tiene principio ni fin, como dice en 7.3, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre. Es un orden que permanece para siempre, el orden según Melquisedec, el cual Cristo es el sumo sacerdote. Nadie puede ocupar ese lugar. Es un círculo, el orden de Melquisedec es un círculo inexpugnable, nadie puede entrar allí. Es como querer, como dijimos, es como querer ir a vivir al sol, nadie puede hacer eso. El orden, según Melquisedec, ese círculo, esa jerarquía, nadie puede estar ahí, nadie lo puede soportar. ¿Por qué? Porque es
Dice, porque tal sumo sacerdote que nos convenía a nosotros, porque era el único que puede ocupar ese lugar, Cristo. Nadie más, ningún ser humano nos convenía. Nos conviene tener a Cristo como sumo sacerdote. Porque si nosotros tuviéramos como el orden arónico de hombres que morían y era una sangre de animales que no podía quitar el pecado, no nos convenía, porque no había salvación, porque no había manera de pagar la deuda. Nosotros necesitamos un sumo sacerdote que sea santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese nos convenía a nosotros. No el sacerdocio católico, porque ellos son como los convidados de piedra, nadie los conoce a ellos, a los católicos, a los sacerdotes católicos. ¿Quién los puso? No puso nadie. Es como que yo me presento en el entrenamiento de la selección argentina, campeona del mundo, y me pongo a entrenar con ellos. Y dice, ¿pero quién te conoce? Bueno, ni siquiera esos jugadores de fútbol. ¿Quién sos? ¿Quién te conoce? No estoy habilitado para estar en ese círculo. ¿Por qué? Porque ese círculo, el que dice porque... y aquel de quien se dice esto, o sea, está hablando de una persona, no de un grupo de personas, sino de una persona, es de otra tribu, y ni siquiera son judíos los romanos, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, está hablando de Cristo, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Por eso era algo nuevo. O sea, había una sucesión de sacerdocio, de órdenes, porque estaba el orden según el que se ordenado por quién, por Dios. ¿Qué le sucedía? Otro orden, ordenado por quién, por Dios, como dice en el Salmo 110, versículo 4, dice que tú serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, hubo un ordenamiento, dice también en Hebreo 1, del 1 al 3, que él mismo constituyó a Cristo como heredero de todo. ¿Quién es el que constituye? ¿Quién es el que ordena? ¿Quién es el que le da la autoridad? Dios. Y en ninguna parte dice que Dios ordenó sacerdotes, porque ya está Cristo. Aparte, el lugar ese del orden de Melquisedec solamente lo puede ocupar Cristo, nadie más. Porque es un orden donde solamente la persona que ocupa ese lugar es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué hombre puede hacer eso? Solamente Dios. Solamente Dios es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Quién es? Cristo. Entonces, por eso no existe el sacerdocio católico. Ellos dicen que allí en 22:19 de Lucas dice que Cristo dice que los nombró sacerdotes. ¿Dónde los nombró? ¿Dónde los nombró? Es algo que se lo inventaron. Es invento, es idolatría. Esa es la idolatría. Por eso son anticristo. Y dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. No un grupo de sacerdotes, dice un sacerdote distinto. El sacerdocio distinto. Y ellos lo que hacen, los curas católicos o el sistema católico de sacerdocio, falso sacerdocio, es similar al arónico. Ahí dice que es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque es santo, inocente, sin mancha, para todos los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Distinto. Un sacerdocio sin pecado. Y usted puede ver toda la mugre y el pecado que hay en el sacerdocio católico. Cuántas denuncias de millones de violaciones, de borracheras, de orgías, de todo pasa ahí. Usted imagínese si ese fuera el sacerdocio que a nosotros nos conecta con Dios o recibimos perdón de pecado por medio de ese sacerdocio, que es una mugre, que es una sociedad, que está lleno de pecado, de inmundicia, y como dice la palabra, cueva de ladrones. O cueva de demonios, como dice en Apocalipsis. ¿Cómo puede ser ese el sacerdocio que perdona pecados? Si el sacerdocio, aún arónico, era por Aarón y sus hijos y los levitas, era santo, porque al menor error el sumo sacerdote caía muerto.
usted imagínese que fue cambiado por un sacerdocio tan desastroso y diabólico como el sacerdocio católico. Por lo menos Aarón, sus hijos, y los levitas eran santos. Nadie podía tocar el tabernáculo. El que tocaba el tabernáculo, por eso Usa, cuando extendió la mano y quiso sostener el arca, cayó muerto. Nadie podía tocar. Los levitas solamente desarmaban el tabernáculo, tocaban los utensilios, solamente Aarón, todo lo hacían ellos. Nadie podía tocar nada. Eran santos. ¿Cómo Dios va a cambiar eso? Que es, por supuesto, que como dice la palabra, es débil e ineficaz. O sea, débil porque se mueren, tienen un fin, y ineficaz porque la sangre de los animales no pueden quitar el pecado. ¿Cómo Dios va a cambiar eso por una cosa tan diabólica como el sacerdocio católico? Donde escuchó que Aarón andaba violando niños. O que hacían todas esas barbaridades. El sacerdocio arónico era santo. Era una sombra y figura de lo que iba a venir. Por supuesto que pecaban como todos los hombres. Pero un sacerdocio ordenado. Un sacerdocio de Dios, designado por Dios, autorizado por Dios. Tendrían sus problemas, tendrían su pecado. Pero era un sacerdocio ordenado por Dios. ¿Cómo Dios lo va a cambiar por un sacerdocio de gente pedófila, de gente borracha, de gente que dice malas palabras, de gente que blasfema contra Cristo, de gente que dice que Jesús vino de María, de gente que dice que Jesús tenía sangre pagana, de gente que dice que no saben a qué vino Cristo? ¿Cómo el sacerdocio que perdona el pecado del mundo, o el orden que perdona el pecado del mundo, un orden sacerdotal que perdona el pecado del mundo, no sabe a qué vino Cristo? Porque lo sabe porque son falsos. Como dijimos, ese profesor, ese maestro que dice, yo soy maestro de matemáticas, le pregunta cuánto es 2 más 2 y dice que es 5. ¿Qué significa? Que no es profesor. Si al Papa le pregunta que vino Cristo y no sabe, porque no es nada, no es cristiano. Ni siquiera leyó la Biblia. Y si dice que Cristo tenía sangre pagana, nunca leyó la Biblia, porque dice en 20:28 de hecho que Cristo ganó a su iglesia con su propia sangre, o sea, con la sangre de Dios, no con una sangre pagana. Una sangre pagana es como agua sucia, querer lavar ropa con agua sucia, la ensucia más todavía. La sangre del ser humano no puede limpiar el pecado. La única sangre que puede limpiar el pecado es la sangre de Cristo. Como dice en 10:5, que fuimos hechos sacerdotes por medio, como dice en Apocalipsis, por medio de esa sangre. Fuimos hechos reyes y sacerdotes por medio de esa preciosa sangre. Nosotros fuimos hechos por medio de la fe reyes y sacerdotes. Hay un sumo sacerdote que se llama Cristo, hay un santuario celestial, por lo cual todos los pecadores van a ese lugar por medio de la fe a recibir perdón de pecados. Antiguamente se recibía perdón de pecados si uno iba al tabernáculo, si uno ofrecía un animal en su lugar para que Dios le pueda perdonar temporalmente los pecados. Eso era una sombra y figura. Después vino lo verdadero, vino Cristo. Y Cristo tiene un sacerdocio eterno, según el orden de Melquisedec, que es una sombra, digamos, de Cristo. Le da lo que no tiene principio ni fin, le da perdón de pecados. Antes las personas tenían que ir al tabernáculo, la cual era una sombra. Ahora el ser humano va a los cielos. Por eso Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré la llave del reino de los cielos, como lo tiene toda la iglesia. Cada vez que la iglesia predica, tiene la llave para abrir los cielos y que las personas puedan recibir perdón de pecados. Cuando una persona quiere recibir perdón de pecados, tiene que ir a los cielos. ¿Pero cómo hace? Por medio de la fe. Porque ese tabernáculo que antes estaba en Israel, el cual Aarón era el sumo sacerdote y sus hijos y los levitas, pero ellos pasaron, digamos. O sea, eso ya fue quitado, como dice la misma palabra, y fue sucedido por otro orden, que es el orden de Melquisedec, y el sumo sacerdote es Cristo. Entonces, ese sacerdocio tiene un solo sumo sacerdote.
se llama Jesucristo. Las personas para recibir perdón de pecados tienen que ir a ese tabernáculo, a ese santuario y a ese sacerdote para recibir perdón de pecados. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la fe. Por eso la iglesia tiene esa llave que es la predicación de la palabra de Dios. Cuando la iglesia predica y la persona cree, recibe perdón de pecados. Las puertas se le abren del santuario celestial y puede recibir perdón de pecados. O sea, ese tabernáculo no está más en Israel, eso fue quitado, ahora está en los cielos el perdón de los pecados. Esa sangre está en los cielos. Los que creen, reciben perdón de pecados. Por medio de la fe, las personas en vez de ir a Israel, ahora van a los cielos por medio de la fe, se conectan con Dios por medio de la fe. Cuando creen, reciben el perdón de los pecados. Por eso el Señor dijo, a los que le retuvieren los pecados les serán retenidos. Pero aquellos que creen van a recibir remisión de pecados, o sea, sus pecados se le van a trasladar al cuerpo de Cristo, o sea, se le van a ser quitados los pecados. ¿Por medio de qué? De creer. Cuando la persona cree, los pecados le son quitados. ¿Quién se los quita? Cristo. Por eso el Señor dijo, al día que yo fuere levantado, atraeré a todos hacia mí mismo. O sea, todo el que cree puede recibir perdón de pecados, o sea, los pecados le son quitados. Por eso Él dijo, al día que yo sea levantado, o sea, esté a la diestra del Padre, todos los que creen en mí van a recibir perdón de pecados. Atraeré a todos hacia mí mismo. Queriendo decir que Él puede perdonar pecados. Entonces, lo que dice el catolicismo romano es que ellos son la sucesión del orden arónico, o colaboradores, dice, del sacerdocio de Cristo. Eso es imposible. Imposible, porque ese tabernáculo está en los cielos y los curas están aquí en la tierra. ¿Cómo hacen para colaborar? ¿Colaborar en qué? Si ya no, como dice la palabra. Dice que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes. No tienen necesidad cada día, no hay necesidad de confesiones, de ritos, de hostias. No hay necesidad de esas cosas, solamente es por fe. Ni siquiera el bautismo en las aguas perdona pecado. El bautismo en las aguas es algo que me identifica con la muerte y resurrección de Cristo. El pan y el vino es un recuerdo, es un memorial de que Cristo murió por mi pecado, fue a la de 3 días, resucitó y ahora está a la diestra del Padre, que prometió volver. O sea, el Señor dice allí en 1 Corintios, hagan esto en memoria de mí. Cuando hagan esto, habla como de una obra teatral, dice en el griego, si nosotros estudiamos lo que significan las palabras ahí. Hagan esto en memoria de mí, hasta que yo vuelva, hasta que vuelva el Señor. Cuando dice que hasta que Él vuelva, significa que Él no está, ni en el pan ni en el vino, ni espiritualmente, ni todas esas cosas raras que se dicen por ahí. No, es pan y es vino, es un recuerdo, es un memorial nada más. La presencia de Cristo, la presencia del Espíritu Santo siempre está en la iglesia. Nunca deja de estar el Espíritu Santo en la iglesia. Siempre está el Espíritu Santo en la iglesia. Porque fuimos sellados con el Espíritu Santo. Cuando se celebra la cena del Señor, el recuerdo, el memorial, siempre está la presencia de Cristo. El pan no tiene ningún poder, ni fue transustanciado. El pan es pan, simplemente es un recuerdo. Y el vino es vino. Esa consagración que ellos dicen que es por medio de un cura que tiene el poder de producir la transustanciación, ese es el punto. O sea que el cura puede transformar al pan en Cristo. Usted observe la locura de esta gente. Por eso el sacerdocio católico romano es falso, porque Cristo no vino a nombrar sacerdotes. En ningún momento Cristo los nombró sacerdotes ministeriales a los apóstoles. En ningún momento. La palabra que se agarran allí de 22:19, dice que partió el pan, dio gracias. Jesucristo no consagró ningún pan para hacerlo santo ni perdonador de pecados. Dice que dio gracias.
Pero los católicos dicen que lo consagró. ¿En qué momento lo consagró? Si no lo consagró, no lo consagró, dio gracias. Como si la consagración produciría algún efecto sobre la harina y la haría divina. Y todo aquel que come ese pedazo de pan, si Judas comió el pan y dice que entró Satanás, como era pan, era pan. 1 Reyes 13:33 dice, como siempre lo leemos, para que quede claro que Jesús no podía sublevarse contra su propio Padre. ¿Por qué? Porque hubiera pecado y no habría salvación para nadie. Si Jesús hubiera nombrado sacerdote a los apóstoles, como dicen los católicos, no habría salvación para nadie, no habría cristianismo, no habría nada, no habría perdón de pecados, no habría iglesia, no habría nada. ¿Por qué? Porque la iglesia es consecuencia del perdón de los pecados. Entonces dice que Jeroboam, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. O sea que nombrar sacerdote era pecado, porque dice en el versículo 34, dice, esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam. Si Jesús hubiera nombrado sacerdote hubiera sido causa de pecado. Como Jesús nunca pecó, Jesús fue al Hades y resucitó, significa que Jesús no nombró ningún sacerdocio. ¿Por qué? Porque no había pecado en Cristo. Y si Cristo hubiera nombrado sacerdotes, eso dice que es causa de pecado. Nombrar sacerdote era pecado. ¿Por qué? Porque el que ordena sacerdote es Dios. ¿Por qué? Porque ya había un orden. Es como sublevarse a un gobierno. Había un orden arónico en la época de Jeroboam. Él no podía, por su parte, nombrar sacerdote, porque Aarón era la cabeza, sus hijos y los levitas. Y fuera de ellos no había nada. Y Jeroboam se tomó el atrevimiento de, dice, que tomar de entre el pueblo, y todo el que quería ser sacerdote lo hacía sacerdote. Dice, y esto fue fue malo, fue pecado. Si Cristo hubiera actuado como Jeroboam, tomar del pueblo, o sea, a los apóstoles y hacerlos sacerdotes, hubiera actuado igual que Jeroboam y hubiera sido causa de pecado. Y al ser causa de pecado, Cristo nunca hubiera resucitado. Cristo todavía estaría en el Hades, en el lugar de los muertos, por pecador. Pero Cristo nunca pecó. Cristo, al no nombrar sacerdote, porque Cristo al no pecar significa que no nombró sacerdotes. Por eso el sacerdocio es falso. Todo es un invento. Todo lo que es la hostia, la transustanciación, todo eso es un invento. Porque el que transforma la hostia en otro Cristo es el sacerdote católico, como llaman ellos, el cura católico. Pero como eso no existe, es un hombre común y corriente, un anticristo, un diabólico, eso no existe, solamente existe en la imaginación del católico. Ellos levantan ese ídolo que tiene la forma de un sol, que ellos adoran al sol, levantan y se creen que se está transformando. A la vez dicen que el cura se hace otro Cristo. Son un montón de Cristos. Es lo mismo que hizo Satanás. Está bien, vos sos Cristo, pero yo también soy otro Cristo. Por eso fue echado del cielo Satanás y todos sus demonios, todos sus ángeles. Porque se creyeron otros Cristos. El católico se cree otro Cristo. Se cree otro Cristo. Ven Cristo por todos lados ellos. Porque ese es el espíritu del diablo. Fabricarse otros Cristos en su imaginación. Cristo hay uno solo y está a la diestra del Padre. Dice, esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. Entonces Cristo nunca nombró sacerdotes católicos romanos. Cristo, al no nombrar sacerdotes católicos romanos, significa que la transustanciación es un fraude. Es un fraude, aunque no, usted come y es pan, no es carne, por eso es un fraude. Es como usted pide en la carnicería, me da 1 kilo de carne, ¿cuánto es? 10.000 pesos. Y le da 1 kilo de pan. ¿Usted qué va a pensar? Que el carnicero está loco, ¿no? O que lo quiere engañar. Entonces, si nosotros queremos saber qué comieron, así Cristo, primeramente pudimos comprobar por medio de la palabra que Cristo no podía nombrar sacerdote, porque si Cristo nombraba sacerdote era pecado. Y si Cristo pecaba, no salía del Hades, no resucitaba, no tenía victoria sobre la muerte y el pecado. Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Si él quebrantaba
una ley, Cristo se rebelaba contra el orden establecido por su propio Padre, pecaba. Y al pecar no podía resucitar. Es como una persona que es culpable, la llevan a la cárcel y le encuentran, bueno, usted señor cometió este delito, no puede salir de la cárcel, no puede, por más que patalee, grite, diga soy inocente, no puede salir. A Cristo le hubiera pasado lo mismo si él hubiera nombrado sacerdotes, hubiera estado en el Hades y dice, no, yo no nombré a nadie. Sí, acá nombraste sacerdotes, igual que Jeroboam. ¿Lo ves a Jeroboam? Él también nombró sacerdote igual que vos, por eso está acá y no puede salir. Para ilustrarlo, para que podamos entender que él no podía ser como Jeroboam, no podía pecar como Jeroboam. Cristo no era pecador, no tenía mancha, no tenía contaminación, tenía una mente pura, una mente sana, la mente de Dios. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que el sacerdocio católico, Cristo nunca nombró sacerdotes católicos. Cristo, al no nombrar sacerdote católico, significa que la transustanciación no existe. No existe la transustanciación porque lo dice Pedro. Lo dijo Judas, digamos, en el sentido, dice que él comió el pan y entró Satanás. Judas no dijo, me diste un pedazo de carne, ¿qué es esto? Carne humana, yo no soy caníbal, le hubiera dicho Judas. ¿Qué me da Jesús? Por eso tienen un Jesús esquizofrénico, un Jesús fuera de sí tienen los católicos. Un Jesús que no está bien de la cabeza, dándole a sus discípulos carne humana y sangre humana, haciendo de los discípulos caníbales y vampiros. Porque si ellos dicen, ahora dicen, pero no es literal, comemos la sangre o tomamos la sangre de Cristo y comemos la carne de Cristo, pero no es literal, dicen ahora. Y si no es literal, es simbólico. Si ellos no comen carne humana, entonces es simbólico. Si es pan, si le dice es pan, si es pan, es muy simple, es simbólico. Si es vino, es simbólico. Para que sea literal, tiene que ser sangre, la verdad, no solamente sangre, sino la sangre misma de Cristo. Y no solamente carne humana, sino la misma carne de Cristo. Porque allí en Juan 6, no se lo, si los discípulos los apóstoles fueron salvos y Cristo tenía todo el cuerpo, ¿en qué momento se comieron a Cristo para ser salvos? Porque para ser salvos, dijo el Señor, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. ¿En qué momento? Porque todos los católicos van a decir, o cualquier persona va a decir que los apóstoles son santos, que tienen salvación. Pero ¿en qué momento fueron salvos si tenían que comerse la carne de Cristo? Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo con todo su cuerpo, con todo su... No le falta nada en el cuerpo a Cristo. Nadie le agarró mordiscones ni le falta un pedazo. No es que le falta un pedazo, no, este pedazo me lo mordisqueó Pedro, no, que él me lo mordisqueó Pablo. No, eso es una locura. Lo que se cree que la hostia perdona pecados es idolatría. Idolatría. Entonces Pedro nunca comió la sangre o la carne de Cristo. Dice en 10:13, dice, de Hechos, dice, y vino una voz, le dijo, levántate Pedro, mate y come. Entonces Pedro le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. Lo dice una persona, un apóstol, un testigo de que Cristo no transformó el pan en su carne, ni el vino en su sangre. ¿Por qué? Porque Pedro era el más, digamos, el más judío se puede decir por lo escrito, por lo que se relata, que él era muy estricto en la dieta judía, de tal manera que Dios mismo le dijo, mata y come, y Pedro dijo, no, ni siquiera aunque venga Dios mismo, se le presente y le hable con voz audible. Pedro le dijo, no, te imagínese si Cristo le ofrece carne, dice, come que esto es mi carne. Pero Señor, es carne humana, no come, le dice Jesús. No, Señor,
le cuchichea a los demás apóstoles y dice, llamen al psiquiátrico porque este hombre está loco, me quiere hacer comer carne humana. Y no solo esto, porque si te queda un poquito acá la carne humana, Pedro, acá tenés sangre. Para bajar la carne humana, acá hay sangre humana también para que lo bajes. Entonces Pedro hubiera retrocedido lentamente, hubiera tomado el celular y hubiera llamado a la policía, hubiera llamado al hospital, a las clínicas psiquiátricas, para que vengan a buscar a este hombre que me estaba queriendo hacer comer carne humana. Por eso la transustanciación existe. La transustanciación es un cambio de sustancia. Dijimos que hubo cambio, Jesús hizo cambio de sustancia, transformó el agua en vino, hubo un cambio de sustancia. Del agua se transformó en vino. Dios hizo cambios de sustancia. Del barro a la carne cuando hizo al hombre. Del río Nilo lo hizo, de agua lo hizo en sangre, etcétera. Hizo muchas. Dios hace transustanciaciones o hizo transustanciaciones. Pero en ese momento no hubo ninguna transustanciación, porque si hubiera habido una transustanciación, Pedro no hubiera comido. Porque Dios mismo le dijo, mate y come, y Pedro no quiso. ¿Cómo voy a comer? Encima animales inmundos. Tú imagínese si a Pedro se le ofrece comer el brazo de un humano o de carne humana, le dice Pedro, esto es carne humana, así que bueno, saborealo bien. Pedro hubiera salido espantado, por la ventana se hubiera tirado Pedro. Por eso él mismo dice, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Además tuvo Pedro problemas allí con Pablo, también por motivo de la dieta judía, allí como dice en Gálatas. Que Pablo lo reprendió duramente por problemas también de la comida. Pedro era muy delicado con la comida. Él era muy estricto, era muy judío en ese sentido. Como justamente Pedro va a comer carne humana. Pedro no podía, no quería, ni iba a comer sangre humana. Así que tenemos que decir que lo que es el catolicismo romano, lo que es la hostia, lo que es la transustanciación, todo eso es falso, absolutamente falso. Todo es falso. No existe, lo dice el mismo Pedro, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la transustanciación no existe, es una mentira. El señor Alarcón convocó a un muchacho filósofo, o hizo un análisis de un muchacho filósofo, un verdadero desastre, y Alarcón lo aplaudía, porque Alarcón es un anticristo, es un hombre enemigo de Dios, es un hombre que está totalmente perdido en las tinieblas. Si Pedro dice que no comió cosa inmunda, ¿qué significa? Que comió pan, que tomó vino, que comió la carne del cordero asado, que por cierto estaría riquísimo para Pedro. Pedro era muy delicado. Entonces, el mismo testigo de allí, de la cena del Señor, dice que no hubo ninguna transustanciación. No existe la transustanciación. No tiene ningún sentido. Porque cuando Cristo habla de comer su carne y beber su sangre, habla de creer en Él, simplemente. Ya lo explicamos en el video anterior. Lo que queríamos hacer es el recalco de que el sacerdocio católico romano no existe. En ningún momento Cristo nombró sacerdote a los apóstoles. ¿Por qué? Porque iba a pecar. Y si pecaba no habría salvación para nadie. Es así de simple, así de sencillo. Ese es el engaño donde está el catolicismo romano, viviendo en un mundo imaginario de creer que son cristianos y creer que son ministros de Dios, lo cual son todo lo contrario, ministros de Satanás, como dice el mismo Pablo allí en 11:13, que se disfrazan como ángel, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y son ministros como ministros de justicia. Lo que sucede aquí es un gran engaño, la estafa de los siglos, que es el catolicismo romano y su hostia consagrada por quién. No hubo ninguna consagración. Otro de los puntos que no hubo ninguna consagración. Cristo no consagró nada. Simplemente dio gracias por los alimentos. Digo, recuerden, acá les dejo una fotografía. Les dejo el pan para que me recuerden. Les dejo el vino para que me recuerden. Recuerden mi cuerpo. Recuerden mi sangre que yo la derramé por ustedes. Lo mismo le dijo a los mismos discípulos. Esta copa representa la sangre del pacto que va a ser derramada por ustedes.
Esa sangre recién fue derramada en la cruz, no ahí en la cena, en la Pascua. Esa sangre fue derramada en la cruz, que va a ser derramada por ustedes. ¿Qué significa? Que eso era vino. Te dice que va a ser derramado y significa que eso era vino, no era sangre. Entonces, lo que es el catolicismo romano es toda una farsa. La hostia no perdona pecados, el pan no perdona pecado, no sana, es pan. Es un memorial del cuerpo de Cristo simplemente. Y el vino es un memorial y un recuerdo de la sangre bendita, gloriosa, la sangre de Cristo. Así que por el momento es suficiente y lo dejamos por acá y que Dios le bendiga a todos.